Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:07 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. ¿Y qué es lo que ustedes tienen derecho a saber? Todo lo que está pasando en una investigación súper importante que ha destapado Bonita Radio, que tiene que ver con la complejidad de cómo se estructuraron desde el financiamiento las campañas de Wanda Vázquez Garcet y el gobernador, hoy entonces candidato a una primaria y más tarde a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi Urrutia. Por ahí está todo el mundo. Yo los voy a saludar en bonche: Norma Rodríguez, Mary Fonseca, como siempre, Monín Méndez, nueva desde Aguada. Qué bueno, Monín, conéctate siempre a Bonita Radio. Aquí ustedes van a escuchar no solamente los detalles de la compleja investigación, van a escuchar la profundidad del análisis cuando hablamos de cómo se configuran este tipo de delitos, cuando hablamos desde el expertise de las fuentes de información que realmente se han comportado como todo periodista y toda periodista quiere que se comporten: la honestidad, la corroboración múltiple, la manera en que se ejerce el oficio para cuando digamos algo sea no solamente la verdad, sea lo que en efecto puede proponer que el país tenga un cuadro claro de qué es lo que está ocurriendo. Ángeles Colón también, por ahí veo que hay gente de la diáspora, como siempre, María de Los Ángeles, gracias desde Nueva York, Eneida Soto Rodríguez, Rosalía, Iona Muñiz, que siempre desde el día 1 ha estado con Bonita Radio. Por aquí hay mucha gente nueva y gente que nunca nos ha dejado de apoyar y agradecida por eso. Yo quiero empezar no solamente agradeciéndole a ustedes las palabras. José Ariel Nazario, un colaborador de Bonita Radio desde el día 1, acaba de publicar en este muro una felicitación por el trabajo que hemos hecho. Este trabajo es hecho no solamente por mí desde el punto de vista periodístico, que busco la información, que atraigo las fuentes fidedignas para poder emplanar una buena historia y se sepa lo que realmente está pasando. También es en parte el trabajo que hace Verónica desde su posición técnica, apoyando el esfuerzo tecnológico que ustedes saben que ya no es solamente desde el punto de vista de contenido, sino de proponer las imágenes, de traerlas, y agradecida siempre de Verónica por este trabajo. Y también voy a agradecer a los periodistas y a las periodistas, y el último ha sido Julio Rivera Saniel, que ha colocado a Bonita Radio en sus historias desde sus diferentes medios y también desde sus redes sociales. Ayer Sandra Rodríguez Coto también hizo mención de Bonita Radio, como que habíamos destapado este asunto desde el punto de vista detallado. La colega periodista Ayola Virella, que sé que es la persona que dirige el esfuerzo de Metro, también hizo lo propio. A todos los colegas y a las colegas que me han llamado, a los colegas que han utilizado mis historias, incluso el
abogado y analista de los medios tradicionales, Jay Fonseca. Entiendo, perdón, pero yo no escucho necesariamente ese programa, pero me enviaron varias notificaciones diciendo que había citado la historia que en efecto el colega periodista y también fundador de un medio de contenido periodístico digital, José Maldonado, publicó en El Boricua. Para mí eso es importante porque yo creo que lo que siempre quiere proponer Bonitas Radio no solamente es la honestidad desde el oficio, alrededor del oficio y de qué manera nosotros traemos aquí las historias que los colegas destapan y las conversamos, sino también porque yo creo que en Puerto Rico hace mucho rato que debe eliminarse la mezquindad de yo no lo digo porque lo dijo fulana, yo no lo digo porque ese no es un medio que yo apoyo desde mi medio. Yo creo que esa honestidad, ese trabajo de colegiación, sin estar colegiados desde el punto de vista legal, es importante para el periodismo porque nosotros nos debemos a este país que necesita saber, saber y saber. Y saber desde no solamente las buenas fuentes, saber desde un oficio que se dedica a colocar piezas informativas y piezas de investigación, piezas incluso de análisis, de frente a una realidad que cada vez se hace más difícil recomponer, sino componer. Así es que gracias por eso y vamos a empezar con la segunda historia que publicáramos anoche y que tiene que ver con lo que es en efecto una alegación de culpa de John Blakeman Ortiz. John Blakeman Ortiz no solamente ya se hizo culpable, sino que coopera con las autoridades. Hoy añade un elemento adicional el colega periodista Oscar Serrano, que tiene que ver con la que era compañera o es compañera. Honestamente, no me interesa su estatus de relación, pero no sé dónde ubicarlo, pero sí era compañera en el momento en que estos hechos ocurrieron. La presidenta entonces del Bancrédito, Frances Díaz Fossey. ¿Por qué es importante la alegación de culpa, por un lado de Blakeman, y la que hoy establece Oscar, que podría también estar cooperando, porque precisamente colocan a el Bancrédito en la posición si conocían o no conocían? Porque para la campaña de Wanda Vázquez Garcet, y esto es súper importante en términos del relato que vamos a hacer hoy, la cooperación de Blakeman es importante porque estaba en un momento dado donde se comenzó a hablar de super PACs, se comenzó a hablar de la posibilidad de que llegara dinero a la campaña entonces primarista de Wanda Vázquez Garcet bien temprano en el 2020. Es importante establecer de dónde salía el dinero y la alegación en este caso está totalmente dirigida a la aceptación de culpa de Blakeman de que fue él el que en efecto vinculó con Fahad Gafar, a Julio Herrera Bellutini, presidente director de la Junta de Bancrédito. Cuando yo les digo que entre Fahad Gafar y John Blakeman hay un vínculo, es que en efecto no olvidemos que Fahad Gafar también es traído a la atención de la gobernadora Vázquez Garcet tan lejos como finales del 2019, cuando ella está ya pensando retar en primarias al que se tire, que obviamente se sabía que iba a ser Pedro Pierluisi Urrutia. Esa vinculación de Fahad Gafar con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet le llega, según mis fuentes, no solamente por Lilian Sánchez Pérez y Marisol Blasco Montaña, sino también por la vía de John Blakeman, que es quien tiene una vinculación directa por razón de la relación que tiene con la entonces presidenta de Bancrédito, Frances
Díaz Fose. Importante establecer que aquí las cooperaciones van a cuadrar un caso que tenga la fiscalía que pueda tener alguna pata suelta. Y en ese sentido, también Oscar trae, anoche nos dijeron que en efecto eso estaba ocurriendo, pero por lo menos yo tenía que esperar un poco más para corroborar. Pero Oscar también trae que Fahad Ghaffar podría estar hablando con las autoridades. Si esa cooperación de Fahad Ghaffar es cierta, nos ubica a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet no solamente como un colaborador de su campaña como John Blakeman Ortiz, sino con esa persona que es quien pondría a disposición de la gobernadora todo lo que tenía que ver con un super PAC, con el problema de que esa presentación fue en la Fortaleza de Puerto Rico, donde Jardín Hundido, el Salón del Trono, la oficina de la Ejecutiva, no sabemos. Ahí habrían estado presentes Marisol Blasco Montaña y Lidian Sánchez Pérez, así como el esposo de la gobernadora, entonces, bueno, todavía lo son. Y en ese momento, juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Jorge Díaz Reverón. Porque la cooperación de Blakeman por un lado y Fahad Ghaffar se podrían combinar para uno corroborar al otro, porque precisamente los dos estuvieron cerca de los presuntos implicados, elemento común, Wanda Vázquez Garcet y la campaña o el Super PAC hasta el momento de Pedro Pierluisi desde Arlington, Virginia. Cuando yo digo Super PAC de Pedro Pierluisi es que obviamente el Super PAC que ideó y gestó desde un esquema incluso ilegal, el CPA Joseph Fuentes Fernández, definitivamente se encuentra con todo esto, con la campaña de Wanda Vázquez Garcet, porque hay un elemento de $50,000 para ambas campañas, en un Super PAC, por un lado, quizás el de Wanda Vázquez un poco más, porque la encuesta tiene que haber costado un poco más, y se alega que ese es el quid pro quo. Nos reunimos en el Vanderbilt, estaba todo el mundo, incluido el analista hoy de medios tradicionales, Gary Rodríguez, ex representante del Partido Nuevo Progresista, y allí se les presentó la encuesta que pagó hasta el momento solamente Julio Herrera Bellutini. Hasta ahí ustedes ven que hay un elemento importante para que las autoridades federales puedan establecer que John Blakeman era esa persona que mantenía una estrecha colaboración en una campaña que muchos dicen, y ayer corroboré en la noche, cuando corroboré que en efecto ya se hizo culpable por lo menos hace 3 semanas. Interesante, porque hace 2, el 28 de abril, las autoridades federales llevaron a Marisol Blasco Montaña y a Lidian Sánchez Pérez a el gran jurado, 28 de abril. Hace 3 semanas podría haber estado, ya estuvieron ante la justicia y ya alzaron las manos Blakeman y su compañera Frances Díaz. Y cuando vemos la cooperación y vemos los personajes, estaríamos hablando de que ahí Blakeman es el que podría estar diciendo: yo llegué e hice esto. ¿Qué pudo haber hecho Blakeman que lo coloca en una posición de ahora tener que alzar las manos? Toda la información que yo tengo desde hace poco menos de 8 días, ubica a través de diferentes fuentes a Blakeman en una campaña con un acceso directo a la gobernadora, y les decía que anoche una fuente me decía, o sea, allí entraba como Pedro por su casa. Incluso yo lo cité en la historia. Recuerden que la historia detallada donde pueden ir y volver sobre lo que se escribe está en bonitasradio.net.
Porque esas entradas que le da la posibilidad de esa campaña por tener accesos a los que tienen capital, fue lo que aparentemente colocó a Blakeman en una posición de ir tras lo que buscaba aquella persona que interesaba sacar a George Joyner del panorama. Y le voy a pedir a Verónica que si puede, en lo que yo sigo hablando, busque una foto de Joyner, porque yo creo que es importante que también le veamos la cara a una persona que podríamos estar viendo en cualquier juicio de esta compleja investigación. ¿Por qué? Porque Joyner tiene que, por ejemplo, decir, obviamente, lo tienen que haber interrogado ya las autoridades federales. ¿Qué fue lo que él hizo con relación a estos bancos internacionales para que pueda haber sido un problema para los ejecutivos de esos bancos que entonces hayan colocado a la gobernadora con la presión de un donante de sacarlo del panorama? No olvidemos que es importante establecer que Joyner es un oficial de banco. También habla Oscar Serrano hoy, un oficial de esa industria, perdón, que llega a través de Ricardo Rosselló Nevares, que la gobernadora lo deja, la gobernadora sucesoral lo deja cuando hay ese cambio abrupto ante la renuncia de Ricardo Rosselló por la presión del pueblo que ya conocemos. Estamos hablando del 2019, Joyner viene desde el 2017. Y Joyner está allí y tendría que establecer qué era lo que molestaba a esa industria, a ese componente o a ese donante que puede haber dicho yo quiero que lo saquen de aquí. En esta ecuación es importante, si no fundamental, John Blakeman, porque él tiene poder y acceso a esa campaña y el que tiene poder y acceso relacionado con el donante que está pidiendo Joyner me está haciendo la vida imposible es precisamente John Blakeman. Y John Blakeman, yo me puedo imaginar de qué manera se acerca diciendo yo puedo manejar ese asunto. Y la vinculación de Blakeman en todo esto es establecer, aquí puede haber un apoyo económico, pero tiene que pasar esto otro. En efecto, la gobernadora votó a George Joyner, quien ya venía supuestamente con la justificación, ahora escuchamos de parte de algunos componentes legales de la gobernadora, incluso sorprendida estoy de que después que Jorge Dávila me dijo que no le iban a dar entrevista, la gobernadora no le iba a dar entrevista a nadie, le dio una entrevista a colegas periodistas de los medios tradicionales. ¿Ves? Eso es legítimo, ¿verdad? A cada quien habla con quien quiere hablar. Pero escucho cómo hablan de una explicación larga. Es interesante cuando yo oigo explicación larga porque el caso tiene un tecnicismo. Ya mismo vamos al tecnicismo. Ahora, si fue Blakeman, que en efecto fue Blakeman el que dijo yo manejo eso, a Joyner lo votaron. A Joyner lo sacaron del panorama. Sacar a Joyner del panorama, ahí entrando un donativo a través del pago de una encuesta. En efecto, se puede configurar el qui pro quo. Las autoridades federales buscarán o estarán en búsqueda de esa evidencia y obviamente la persona que participó de llevar el mensaje, traer el dinero, el pago de la encuesta, tendrá que explicar cómo es que eso se dio. Pero es la vinculación de Blakeman un poco más allá de establecer, hay que sacar al que supuestamente nos está pisando los callos. Es que Blakeman habría traído el nombre de Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez, el que sustituyó a Joyner y el que fue sentado en la silla en el 2020 como comisionado de instituciones financieras. El que dijo, este es el hombre. Esa
corroboración es tan sencilla como sentar a Blakeman, llevarlo ante el gran jurado. Yo dije Víctor Rodríguez, a las 2 semanas, no puedo establecer cuándo, llegó Víctor Rodríguez, y lo más interesante, que algunas fuentes de los compañeros Laura Quintero, Benjamín Torres Gotay y un tercer colega que hace una historia hoy sobre este tema, establecen desde OSIF que en efecto Víctor Rodríguez se tuvo que inhibir de algunos asuntos relacionados con ese complejo mundo de la banca internacional. Por eso cuando yo escuché ayer que hablaban de que lo que estaba en juego eran leyes, miren, señoras y señores, las leyes de la banca puertorriqueña son a imagen y semejanza de las leyes de la banca de Estados Unidos. A este nivel de banco internacional, aquí no estamos hablando de que Puerto Rico no tiene que acabar a los bancos internacionales, no. Eso está escrito, eso está ahí. Aquí no hay cambio de legislación. En efecto, como dijo el gobernador ayer, él no lo sabe, porque él dijo que tenía que verificar con la comisionada, Natalia, ya mismo le digo el nombre, sé que el segundo apellido es Ortiz, pero el primero es Natalia. No, aquí no hay cambio de leyes. Aquí hay aparentemente una molestia de un donante que le estaban pisando los callos porque le estaban haciendo cuestionamiento, porque lo estaban queriendo poner a cumplir con unos reglamentos como reglamentos del asunto de las certificaciones, etcétera, etcétera. No olvidemos que este asunto de la banca internacional en Puerto Rico lleva como por lo menos desde el 2015 en una conversación pública sobre lo que las autoridades federales y toda la reglamentación federal le exige a esa banca internacional, y han habido por lo menos algunas intervenciones que tengo que decir que han quedado en nada de parte de las autoridades federales, porque cuestionaron a uno de esos bancos, por ejemplo, sí, con bandera venezolana, los allanaron, hubo todo un show of force, y finalmente solamente hubo un caso en corte que se transigió, y ese banco solamente tuvo que pagar $1 millón, que créanme, para ese tipo de bancos es nada. Así las cosas, seguimos con John Blakeman. Wanda Vázquez Garcet perdió la primaria. Ahí es que empezamos a ver cómo los que estaban con ella abandonan el barco. Algunos se fueron antes. A mí me encantaría saber y estar por un ratito qué es lo que está diciendo Fahad Ghaffar, si en efecto abandonó el barco antes, y cuando creó el PAC, el Super PAC, que nunca tuvo un centavo, Prosperity Through Leadership, qué clase de nombre. Cuando crearon ese Super PAC para la gobernadora, o sea, se lo explicaron, lo crearon. Ahí también está otro delito. La campaña no podía enterarse de lo que estaba pasando en el Super PAC. Un Super PAC creado, entiendo que el 8, aunque dice el 14, pero es que el 14 fue que entró al sistema de la Comisión Federal Electoral. Cuando esto ocurre, entonces una tiene que cuestionarse qué estará diciendo Fahad Ghaffar en términos de cuándo fue que se fue. Porque yo creo que aquí hay un cuestionamiento fundamental, y es cómo es que llega en términos de lo que en efecto querían hacer estos donantes, estos mercadeadores del mundo del inversionismo político dentro de una campaña para después moverse a la otra. Porque fíjense que aquí el elemento común entre las campañas se llama Bank Crédito Holding. Ese es uno de los grandes problemas que tiene definitivamente el caso de Wanda Vázquez Garcet y lo que podría vincular a la campaña de Pedro Pierluisi.
¿Por qué es importante Blakeman en la campaña de Pedro Pierluisi? Porque Wanda Vázquez pierde en agosto del 2020. Y definitivamente los Blakeman de la vida que han corrido desde que salió del gobierno de Pedro Rosselló en el 1998, cuando en efecto la Fiscalía Federal tenía múltiples investigaciones en vivienda pública, él era el administrador de vivienda pública. Y sale de allí, Blakeman se ha dedicado a darle dinero a los candidatos del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi bien poco en el momento de que era candidato a la comisaría residente, y a tener contratos con el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué hace inmediatamente John Blakeman? Hay que acercarse a la campaña de Pierluisi. Y acercarse a la campaña de Pedro Pierluisi, en ese momento, ¿cuál es su gran valor? Su gran valor es poder insistir en ayudar a aquel que incluso le había dado dinero al Super PAC de Pedro Pierluisi en octubre del 2020. Y de alguna manera llega Blakeman con sus contactos hasta esa campaña y el momento más importante es cuando llega Osif con los mismos reclamos que tenía con la campaña de Wanda Vázquez Garcet. Aquí hay que tener cuidado con fulano. Tener cuidado con fulano lo coloca una vez más en esa posición de interferir con un donante de una campaña política. Yo creo que lo más interesante, fíjense que estamos hablando de un donante de un super PAC, que aquí es donde se complica todo porque no se supone que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda. No se supone que ninguna campaña sepa. Problema número uno. Problema número dos. Lo que pasa es que en el 2021 el gobernador tiene una nueva persona en OSIF que no ha salido. Ahí está, la comisionada de instituciones financieras. Voy a buscar su nombre completo para que después no me digan que supe uno y no supe el segundo apellido importante. Natalia Sequeira. Natalia Sequeira. Cuando esto ocurre, definitivamente el acercamiento de Blakeman es bajo los mismos términos. Ahí es que yo creo que se le complicó el asunto a Blakeman. No puedo decir por qué. No quisiera entrar en ese detalle, lo sé, pero no quiero entrar en ese detalle. Natalia Sequeira Ortiz sigue ahí. Yo creo que John Blakeman, ahí empezaron sus problemas y ahí empezó definitivamente en el 2021 a tener algún contacto con las autoridades federales. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en el otro lado? En el otro lado está ocurriendo, en ese lado donde ya es gobierno, ya dejó de ser campaña, que hay búsqueda de dinero para lo que va a ser una reelección del gobernador Pedro Pierluisi en el 2024. Y hay un donativo de $25,000. $25,000. Antes dio 50 al Super PAC. Bancrédito Julio Herrera Bellutini. Más tarde dio $25,000 en agosto del 2021. Y ahí es donde empieza a complicarse todo el asunto y toda la presencia de los elementos comunes de una campaña y otra con un non-citizen, como lo dicen en Castilla la Vieja. Y hasta ahí, yo creo que las autoridades federales empiezan a mirar un caso que podría en efecto tener la complejidad
por exclusivamente lo que siempre he llamado la atención, incluso antes de colocar en la esfera pública todo lo que sé de esta investigación. Los elementos comunes de ambas campañas podrían proponer, en efecto, ese gran caso que toque a una campaña, por un lado, con los extremos que les hemos expuesto, y a un gobernante incumbente con los problemas que tiene con relación al mismo donante. Pero es que no solamente es el mismo donante, los mismos cooperadores, John Blakeman, Fahad Gafar. ¿Hasta dónde llega Fahad Gafar en la campaña de Pedro Pierluisi? Desconozco. Es así que para mí sería nueva totalmente mañana. No creo hasta el momento que salga a ese nivel, pero si está cooperando hay que ver qué nos dice. Elementos comunes, los donantes, elementos comunes, los mismos PNP que llegan a buscar rescoldo en el partido de gobierno una vez pierde su candidata para seguir manifestando sus intereses de ayudar a unos, cabildear a favor de unos o mantener contratos con el gobierno de Puerto Rico. Cuando nosotros hablamos de este esquema, nosotros no estamos hablando de algo que no hayamos visto antes desde el punto de vista del qui pro quo. Y a mí me parece interesante, y vamos a ir a ese video, que el gobernador de Puerto Rico conteste que no hay nada en el gobierno de Puerto Rico que suponga qui pro quo. Y el problema es que el gobernador tiene frente a sí demasiadas evidencias de que el Partido Nuevo Progresista ideó a partir de la administración suya como secretario del Departamento de Justicia, suya como PNP, mano derecha de Pedro Rosselló González, un esquema de que fueran los contratistas los que mantuvieran al partido a base del qui pro quo con los contratos. El gobernador no se puede abstraer de esa historia. Es bien difícil en el pasillo de un Capitolio o de una actividad como los colegas periodistas están teniendo que entrevistar al gobernador. Usted puede hacerle un recuento al gobernador, cuando usted habla de que no hay qui pro quo, usted está hablando de los 42 acusados de la década de Pedro Rosselló, que usted fue secretario de Justicia por 4 años. Gobernador, cuando usted habla de que no hay qui pro quo, usted está hablando de los múltiples casos que ha habido en los últimos 4 años. Pero vamos más cerca de los últimos casos de convicción, no solamente de alcaldes, funcionarios electos de su partido, al que usted abrazaba en el momento de la campaña. Y esa es la complejidad de un caso que le pone al país de frente una vez más a quién creerle en el camino a las contestaciones y a las posibles estrategias de manejo de crisis. Yo creo que en eso es fundamental el asunto de que la historia le da la razón a todo lo que los periodistas, las periodistas hemos venido trayendo en estas últimas 48 horas de lo que es en efecto un complejo caso de corrupción. Entonces, si vamos a la explicación, yo voy a empezar por la gobernadora sucesoral, y vamos a terminar con el análisis del video del gobernador y lo que dijo el gobernador. Primero, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet luce obviamente afectada, luce destruida físicamente, yo me imagino que emocionalmente lo debe estar también. Es quizás el tercer o cuarto momento en su vida de tratar de ascender a hacer política, que se enfrenta a unas acusaciones, en este caso acusaciones de índole del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Pero sobre todo, cuando habla
de que no ha cometido acto ilegal la gobernadora, la posición que la están colocando hoy, se puede encontrar fácilmente no solamente con John Blakeman, se va a encontrar con Lilian Sánchez Pérez. No me parece que con Marisol Blasco Montaña. Recordemos que ese celular se lo quitaron y ahí está todo. Pero la pandemia complicó, vamos a encontrarnos. Así que todo también está en mensajes de texto, pero también en correo electrónico, como les decía ayer. Así que me parece que esta estrategia de llevar a la gobernadora a insistir en su inocencia se parece demasiado a la estrategia del gobernador, que obviamente por ser incumbente tiene que estar ante la opinión pública. Pero me parece que sus contestaciones tienen mucho de qué sacarle. Vamos a escuchar al gobernador en esos 4 minutos y pico importante y terminamos con ese análisis para terminar por hoy este análisis y esta traída de información sobre lo que está ocurriendo en esa investigación federal. Vamos a escuchar al gobernador. No, el Departamento de Justicia nunca lo ha interrogado usted. No, en lo más mínimo, jamás en mi vida. O sea, cuando yo les digo las cosas así con tan directo, espero que llegue el mensaje. Pero usted como gobernador no podría verificar si en efecto se han enmendado esas leyes bancarias. Ah, no, eso es otra cosa. O sea, hay un programa en Puerto Rico, hay una ley y hay unos reglamentos que le aplican a las entidades bancarias internacionales y a las entidades financieras internacionales. Durante mi administración, que yo sepa, eso no se ha cambiado. Si hubo cambios anteriormente, habría que hacerle esa pregunta, por ejemplo, a la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira. Ella tiene que tener ese detalle, pero yo no lo tengo. O sea, ¿qué cambios, si alguno, se le hizo a esa ley o a esos reglamentos en el pasado, antes de mi administración? Durante mi administración no se han hecho cambios a esa ley o a esos reglamentos dentro de mi conocimiento. Gobernador, ¿y por qué su hermana, si se comporta como una funcionaria de gobierno, no ha emitido declaraciones sobre lo que se está alegando contra su esposo? Ella está aquí presente, ¿por qué no está aquí? Bueno, yo creo que si acaso puede haber una parte en la que hacen preguntas, pero tienen que entender, o sea, realmente esto acaba de surgir. Mi hermana no interactúa con los medios de comunicación como parte de su trabajo en la Fortaleza, esa no es su función. Pero yo estoy seguro que si a una parte le hacen las preguntas, se las contesta. ¿Y está de acuerdo de que la Cámara va a votar precisamente para que rinde informes a ética? ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, otra vez, cada cual asume su responsabilidad. La Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad y vamos a ver si se aprueba ese proyecto. ¿Pero está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Es que yo no desconozco los detalles del proyecto. Obviamente a mi hermana, para hablar sobre el cargo de ella, antes de yo designarla como directora de mi oficina propia en la Fortaleza, consulté a la Oficina de Ética Gubernamental y seguimos las guías que nos ofreció la Oficina de Ética Gubernamental. Entonces, bajo esas guías, bueno, y ella ha estado cumpliendo con esas guías. Pero gobernador, una cosa es que se si la legislatura que diga que se está portando bien, o sea, que remita esos informes de que está haciendo lo correcto, como todo servidor público. Otra vez, yo tendría que evaluar el proyecto a ver si es razonable, prudente y razonable lo que hace, ¿ok? Uno no legisla por una persona en particular. Usualmente tú legislas a base de pues una situación y lo tienes que justificar. O sea, yo lo que sí puedo constatar es que ella ha cumplido con todas las exigencias y requerimientos que hizo la Oficina de Ética Gubernamental. Eso es lo que yo puedo decir. Si cambian esos requerimientos o esas regulaciones, si cambian la ley, pues también yo estoy seguro que va a cumplir. Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité, incluyendo a mi cuñado. ¿Usted pone las manos en el fuego para Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Para que esté claro. Y por cierto, esas querellas no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Así que, o sea, este asunto para mí está finiquitado.
los federales sí investigaron a ese PAC. ¿Y en dónde terminó el asunto? En que se procesó por un delito de someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones, no por esa coordinación que no se dio. Así lo dijo el propio fiscal en la conferencia de prensa. No se imputó coordinación, no se imputó conspiración de parte alguna y ni se mencionó mi comité de campaña. Y a estos donantes, ¿usted se va a asegurar de que no tengan contratos en el gobierno? ¿Se les va a cerrar las puertas? Yo también he hecho, esto lo voy a decir otra vez y lo he dicho durante toda mi trayectoria política. No existe donante que haya recibido, que donante a una campaña mía que haya recibido una gestión oficial como resultado de esa donación. Pero que mantenga contrato. Por ejemplo, Ricky Castro maneja las tiendas de la Guardia Nacional. Déjame contestar una a una. ¿Okay? Todos los que han estado envueltos en los procesos de recaudo de mis campañas saben que la regla inquebrantable y mi posición firme de siempre es que no puede haber un donativo a cambio de una gestión oficial de mi parte. Y eso ha sido así. También pongo la mano en el fuego en cuanto a que eso es así y siempre será así. Bien, en cuanto a contratistas, hay miles de contratistas del gobierno. Por eso usted va a investigar. Pero no es investigar. Hay miles de contratistas en el gobierno. Lo que yo he propuesto en cuanto a contratistas del gobierno es que sometí un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa de Administración que establece un periodo de 90 días antes de la elección y 90 días después, en el que se prohíbe que toda persona jurídica, es decir, corporación, por ejemplo, pero también persona natural que sea un oficial, un directivo de una corporación, que esté buscando un contrato o pidiendo una extensión de contrato con el gobierno, no puede donar. Es bien puntual, bien específico. Dice, nadie que esté buscando un contrato o solicitando una renovación o participando en un proceso de subasta o de requerimiento de propuestas, en ese periodo de tiempo de 90 días antes de una elección y 90 días después, puede hacer donativo alguno. Así que eso yo lo he sometido. Otra cosa que he hecho es que también sometí un proyecto y tampoco me he actuado sobre esto, porque es que lamentablemente la política partidista se mete en el medio. Yo sometí un proyecto que exige que para todo contrato de servicios profesionales del gobierno, por una cantidad de $250,000 o más, exista un proceso competitivo y transparente. Es decir, que tú no puedes contratar así por dedo, sino tiene que haber un proceso competitivo para todo contrato de servicios profesionales que cualquier agencia del gobierno otorgue. Ahora mismo eso no es ley. Yo propongo que sea ley. Yo emití una orden ejecutiva que también lo exige para que las agencias cumplan con mi orden, pero eso te doy eso como 2 ejemplos de proyectos de ley que están pendientes de la legislatura. Bueno, el gobernador dice cosas como, por lo último, vamos a empezar por lo último, como que él tiene 2 proyectos que no le han sido aprobados. Gobernador, aquí hay un problema serio. Primero, ¿dónde están los proyectos? Usted dice que tiene 2 proyectos de administración. La evidencia de que esos 2 proyectos de administración existen, pero sobre todo, vamos a establecer que sí existen. Decir 90 días antes, 90 días después, es evidencia de lo que ustedes han hecho toda la vida desde el gobierno de Puerto Rico cuando corren para oficina, como dicen algunos. Porque eso es precisamente lo que vimos en la campaña del 2020. En octubre del 2020, en octubre, hay donativos a su campaña. En Puerto Rico hay donativos al Super PAC. Todas las personas que donaron tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico, menos obviamente el Banco Internacional que donó al Super PAC. Evidencia de parte, relevo de prueba. Yo creo que eso es fundamental, una teoría en derecho del ejercicio del derecho, por un lado. Por otro lado, el asunto de poner las manos en el fuego por cualquiera. Cuando usted está desde el Ejecutivo
mirando cómo hay elementos que se están declarando culpables, yo creo que la mejor posición y el mejor consejo de los ayudantes del gobernador desde el punto de vista estratégico, si tiene alguno, y dicen que es COI con Caridad Pierluisi, es no poner las manos en el fuego por nadie. Porque aún cuando va a ser cuestionada la credibilidad de uno y otro, cuando esos operadores pongan finalmente público todo lo que han dicho, puede estar bien cuestionado. Sobre todo cuando aquí se está hablando de que hay título 3, que no es otra cosa que grabaciones orales no telefónicas de elementos de la campaña del gobernador. Y yo realmente cuando lo escucho no lo puedo creer. El gobernador no solamente luce molesto, el gobernador luce contra la pared, incluso simbólicamente está contra la pared allí, en ese espacio donde era la actividad. Otro error de su comité, de su grupo de trabajo. El gobernador va a tener que darle respuestas a los periodistas. Pues por lo menos que lo haga en un lugar que se vea más relajado, porque definitivamente el contenido es terrible para su imagen. Los silencios son brutales. Otro error de esa comunicación, o por lo menos, más allá de error, le voy a dejar eso a mi compañera Brenda Reyes Tomasini para la semana próxima. El que el gobernador diga que su hermana tiene un cargo en la fortaleza de Puerto Rico, le puede rebotar en la cara en un momento que le están pidiendo que llene las disposiciones de los informes éticos y él no se atreve a decir que lo va a aprobar. Gobernador, su hermana en efecto, como dirían también en derecho, tiene un empleo. Tiene un empleo aunque no remunera salario, tiene un cargo. Se hace lo que ella diga en la fortaleza de Puerto Rico. Viaja con usted a los viajes oficiales, a hacer relaciones públicas y a hacer relaciones supuestamente de negocio con contratistas. El último en España hace 3 semanas. Así que si eso no es para llenar informes éticos, ¿qué lo es? Y le voy a hacer una analogía al gobernador de estar recostándose sobre las disposiciones, pero sobre todo las consultas que le hizo a la Oficina de Ética Gubernamental. Gobernador, hace una semana, si no mal recuerdo, yo estaba fuera del país, pero tengo que traer por analogía y como sobre todo por análisis cruzado, lo que el compañero Oscar Serrano sacó sobre lo que habría sido una consulta de ética que le hizo Jorge Santini cuando era coronel de la Guardia Nacional y tenía contratos con Tomás Rivera Chats en el Senado. La consulta ética la emitió Zulma Rosario, exdirectora de esa oficina, y dijo que no había problema. Zulma Rosario, sí, la misma que se sentó con un contratista y se lo presentó a Luis Fortuño y lo llevaron al Departamento de Educación para tus valores cuentan. La misma que ha dicho que no hay ningún conflicto en que Jorge Santini cobrara de la Guardia Nacional y también cobrara haciendo trabajo en el Senado de Puerto Rico de Tomás Rivera Chats. Porque es que los personajes no se pueden olvidar. Los que hablan de los buenos días y las buenas noches diciendo que los corruptos son otros. ¿Verdad? Cuando la evidencia está ahí. Zulma Rosario emitió esa consulta desde la Oficina de Ética Gubernamental. Es que llevamos unos años, gobernador, en que los problemas de la Oficina de Ética ahora los tiene que cargar el que está. Si es que va a hacer las cosas como aparentemente está haciéndolas con una administración distinta a la que manejó Zulma Rosario. Ese es el gran problema de la credibilidad que tiene el gobernador cuando habla de que yo no estoy seguro si voy a firmar eso porque tengo que verlo, porque es que yo tengo otras cosas,
porque es que mi hermana pues tiene un cargo, pero pues hay que ver por qué la quieren poner. O sea, de verdad que aquí va a meter la política partidista, pero mire si el país no partidista, porque recuerde, gobernador, que tanto la erosión del Partido Nuevo Progresista en su base como la del Partido Popular en su base, ¿verdad? No vamos a hablar de las erosiones de los demás partidos de minoría, porque realmente ahí se coagula y estamos viendo unas alianzas estratégicas persona a persona, proyecto a proyecto, que parecería interesante. El país se define en este momento de múltiples maneras, no necesariamente popular y PNP. Así que eliminando ese escollo y esa retranca en efecto del medio, el país está pidiendo credibilidad en sus instituciones, pero sobre todo rendición de cuentas y honestidad. Ponga a su hermana y a todo el que se meta en la fortaleza a firmar un informe de ética, a que tenga que decir las cosas que tiene y por qué las tiene, como todo funcionario. Pero ustedes no son los que fueron con Tomás Rivera Chats contra Mariana Nogales. Yo creo que la transparencia debería empezar por casa. Así las cosas, yo me tengo que ir. Tenemos el trabajo y el taller de seguir investigando lo que estamos investigando desde el día 1. Hay múltiples informaciones que se dan desde este momento y yo, a partir de que obviamente movemos la opinión pública con las informaciones y las investigaciones que estamos sacando, así que vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer porque entendemos que el país tiene derecho a saber. Como siempre les digo, gracias por apoyarnos, gracias por pasar, si pueden y les es razonable, entrar y hacer el donativo que puedan, créanme, siempre nos ayuda. Bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito, Fundación Periodismo Siglo XXI, ATH Móvil, tan sencillo como ATH Móvil, o enviar cheques o giros postales a la Fundación, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos, siempre apoyados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Gracias por ese auspicio con las cooperativas siempre. Gracias por el apoyo. Nosotros seguimos. Recuerden también las marcas, los productos de contenido informativo, periodístico, llegaron para quedarse. Son cada vez más disponibles a las audiencias que buscan la verdad, el compromiso desde la honestidad periodística y sobre todo el balance de traer informaciones con la capacidad de que el país tenga lo correcto a la hora de que toma decisiones informadas. Pueden comunicarse con Marnie Ferrer, nuestra directora de ventas y mercadeo, mferrer@bonitasradio.net, y créanme que los productos son múltiples y hay muchos espacios para que sus productos y sus marcas estén con los productos de calidad del periodismo y sobre todo de credibilidad. Gracias. Buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Mañana, sin falta, a las 2 de la tarde, otro producto más de contenido de salud con Brenda Padilla. Nos vemos. Gracias por estar. Hasta mañana, hasta el lunes.